Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en esta emisión de Sociedad Transparente de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla. A lo largo de estas emisiones hemos venido presentando a ustedes los pros y los contras de las leyes de transparencia que se rigen en todo el país en las entidades federativas. En esta ocasión estamos estrenando en Puebla un nuevo marco legal en esta materia. Hay quienes opinan que a partir de esto se fortalece y se van a mejorar los índices de transparencia en la entidad. Sin duda es un gran logro el que haya permitido esta nueva ley que la Comisión de Acceso a la Información Pública sea el único órgano garante que vigile a todos los sujetos obligados, incluidos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, además de los 217 ayuntamientos y los partidos políticos, además de los organismos públicos autónomos. El tema es extenso y debemos de irlo analizando poco a poco. Quiero dar algunos antecedentes de las leyes de transparencia. En Puebla, la primera ley de transparencia entró en vigor en el año 2004. Fue una ley que carecía de elementos que la llevaron a ser cuestionada y que ubicó a Puebla en los últimos lugares en cuanto al marco legal se refiere. Posteriormente se llevaron a cabo algunas reformas que no subsanaron renglones que están en la Constitución Política Mexicana. Afortunadamente, a partir de este año, hemos comenzado con una nueva ley de transparencia que dota de mayores facultades al órgano garante. Yo quiero invitarle a partir de hoy para que conozca los alcances y los retos que hoy enfrentamos al tener en Puebla una nueva ley de transparencia. Vamos a comenzar conociendo precisamente algunos de los puntos relevantes que nos comparte el comisionado Samuel Rangel. La Comisión de Acceso a la Información de Puebla no tiene competencias sobre todos los ayuntamientos. Entonces, eso es un error que se comete y con esta nueva ley se subsana. Éramos la única comisión a nivel nacional que no tenía competencia sobre todos los organismos, sobre todo el Estado. Déjame comentarte, lo he hecho público, lo he comentado en algunos artículos y todo, que para la redacción de la constitucionalidad, de la autonomía propiamente de la Comisión para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, empiezo a reunir de una manera muy estrecha con el entonces presidente de la Gran Comisión, Humberto Aguilar. Me interesa mucho el tema, me dice que le presento un proyecto de autonomía, se lo presento y en esta autonomía se da la competencia sobre todo el Estado por parte de la Comisión. Yo creo que es un punto muy importante, porque si vemos la naturaleza jurídica de la Comisión, éramos única y exclusivamente, en un principio cuando se crea, un órgano auxiliar del Ejecutivo. Y éramos una bula a nivel nacional. Es como si la PGJ fuera, como si Derechos Humanos fuera auxiliar de la PGJ. Una broma. Después, cuando los brillantes diputados hacen los cambios, le dan a la Comisión para el Acceso a la Información Pública una forma jurídica inexistente. Dicen, la Comisión para el Acceso a la Información Pública es un órgano especializado de la Administración Pública Estatal. Sí, y si veíamos la ley orgánica, no existíamos. No sé por qué hicieron eso, pero tiene que ver con lo que venimos comentando de la acción de constitucionalidad, que le den a la Comisión una forma jurídica inexistente. ¿Cómo hacen eso? Entonces, contestando tu pregunta, el que se le dé a la Comisión ya una autonomía, donde colaboró ahí, de hecho salió publicado en el periódico oficial del Estado el 20 de octubre del 2010, esta autonomía. Posteriormente, fíjate que ahorita es muy importante la autonomía. La mitad de los órganos garantes de México tienen autonomía, poquito menos de la mitad. Sin embargo, a nivel nacional se toma mucho en cuenta el IFAI. Déjame comentarte que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no tiene autonomía. Y es algo con lo que han estado pelea. El que Puebla lo tenga es algo que celebrar. Romper ese vínculo con el gobierno. ¿Para qué? Para dar más certeza.
a los ciudadanos de que no formamos parte del Ejecutivo ya, o que ya tenemos una figura jurídica que antes no existía. 1. 2. Fíjate que hay muchos órganos autónomos, por ejemplo la UAP. No, hombre, nosotros somos buenísimos en transparencia. Ayuntamientos, Puebla, somos buenísimos. Pero dicho por ellos mismos, ellos son juez y parte. Entonces, es como si yo empiezo a decir, yo soy buenísimo para una cosa, sí, pero lo dices tú. ¿Qué mejor que la transparencia, el acceso a la información, rendición de cuentas, los datos personales sean tomados, juzgados y valorados por un órgano autónomo como lo es ahora la Comisión para el Acceso a la Información Pública? En fin, también nosotros aquí creo que entramos el 2, nos enteramos cuando había salido, hicimos una búsqueda, hemos empezado a ver algunas virtudes, también, ¿por qué no decirlo?, algunas áreas de oportunidad que deberían de estudiarse, ¿no?, por parte de los diputados. Y bueno, pues estamos en un proceso paulatino, que vienen grandes cosas para la Comisión. Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos. Información útil. Información pública. Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología permita que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven, incluida la que consta en registros públicos. Información pública de oficio. La información que los sujetos obligados deben difundir de manera obligatoria, permanente y actualizada a través de sus sitios web, sin que para ello medie una solicitud de acceso. Información de acceso restringido. Todo tipo de información en posesión de sujetos obligados, clasificada bajo las figuras de reservada o confidencial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es el programa de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y estamos hablando precisamente del nuevo marco legal que nos rige a partir del 1 de enero de este año. Ya decíamos que dota de mayores facultades a la Comisión, que únicamente se constituye a la CAIP como el único órgano garante para vigilar a todos los sujetos obligados, pero también se incorporan nuevos elementos que fortalecen el derecho a la información. Vamos a escuchar estos renglones que son importantes. Consideraría que, en primer lugar, es una ley que va de acuerdo con el sentir de evolución que requiere tanto la ciudad como la ciudadanía. Yo creo que en este caso concreto, si vemos el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, esto nos llevaría a hablar sobre lo que es concretamente los gobiernos abiertos, para darnos como resultado lo que es el sentir y aplicación de la gobernanza a través de las políticas públicas. Esto, pues obviamente va muy en concreto integrado a lo que es a la información pública de oficio. Yo creo que podemos dividirla en dos partes. Si analizamos el ayer con respecto a la ley anterior que teníamos, obviamente era el Poder Ejecutivo el que únicamente se contemplaba en la ley de acceso a la información que se acaba de abrogar. Ya en la ley reciente, su principal característica es que se amplía esta cobertura y se delimita más específicamente hacia los campos en donde específicamente se desarrollan los sujetos obligados, que son los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, los ayuntamientos, los entes autónomos y entes de carácter administrativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si lo dividimos en dos, por una son las públicas de oficio que se dan en cuanto a, podrían ser un área común que se tiene en la obligación de transparentar los recursos. Y luego, en otra parte, lo que es la información pública focalizada, específicamente cada uno de los sujetos obligados. Yo creo que en la misma ley contempla que se va a tener un proceso de adaptación y adecuación a esta ley
en materia de lo que es el portal de transparencia de 6 meses. Esto implica que es un proceso que gradualmente se va a ir enriqueciendo por parte de los sujetos obligados. También otra característica de esta ley es que en el caso de los municipios, que es muy importante su desarrollo como tal, tiene que ir a la par con su crecimiento en materia de habitantes mayores a 70,000 que contengan. Esto implica que esta obligación tiene que transparentar no tan solo los recursos como ejercicio del mismo presupuesto, sino también identificar las zonas sensibles, las áreas sensibles, para poder dar un mayor aporte en calidad de información hacia la ciudadanía. Eso sería en términos generales. Y esto implicaría obviamente un doble reto de los actores fundamentales. Por un lado, los ciudadanos. Tendríamos que vincularnos a cómo cuestionar de manera más adecuada, más concreta y concisa sobre el quehacer de la información pública. Por otro lado, los sujetos responsables de esta información, que en este caso son los sujetos obligados, las instituciones de los poderes, de los órganos autónomos, tienen que estar más acordes a actualizar esta información en materia de transparencia, y el órgano garante obviamente estar más atento a las necesidades de la ciudadanía en materia de capacitación, difusión y conocimiento y aplicación de la ley. No con esto queremos decir que los ciudadanos sean expertos, sino por todo lo contrario, lograr la accesibilidad a esta información de manera lo más sencilla posible en los portales de Internet. Sí, yo creo que hoy en día, si partimos del supuesto de que la sociedad está más informada, no tan solo por los medios de información, sino también por las mismas tecnologías de la información, yo creo que esta sociedad requiere también tener como respuesta una accesibilidad a la información que le permita decir no tan solo cómo estamos ejerciendo el gasto público, los entes responsables, sino que nos digan también bajo qué circunstancias y qué tipo de rendición de cuentas es la que se está dando. Ahí veríamos también que se vería, por decir un ejemplo, parte del Poder Legislativo, cuál es la orientación que le están dando a los grandes problemas electorales, dado la responsabilidad que ellos tienen de legislar y ser gestores de la ciudadanía, pues cómo están vislumbrando ellos todas las modificaciones a las leyes. Todo eso lo tienen que transparentar, las existencias, en sentido de las respuestas. Así como los partidos, los entes electorales tienen que pedir a los entes responsables de este manejo de información cómo se manejan los recursos, transparentarlos, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy en día la sociedad y la ciudadanía en sí se maneja bajo dos aspectos: como un ciudadano común y como organización estructurada, establecida. Yo creo que la calidad de información estriba también en el reto de que hagamos conciencia de que estamos conscientes de cómo debemos nosotros formar parte de esas demandas sociales. Eso es lo primordial. No se trata que el ciudadano sea experto, sino que simple y sencillamente sepa cómo va a crecer en términos sociales, económicos, mi estado, mi municipio, mi distrito, qué grandes programas puede haber que afectan o benefician o impactan socialmente esta información. Aquí la idea es que, dependiendo también de la solicitud de información, se va a brindar la calidad de la misma, transparentar, en pocas palabras. Por eso decíamos el término gobernanza, porque gobernanza de alguna manera que es la traducción de un estatus de cómo se están aplicando las políticas públicas en el Estado. Eso sí es muy importante, y que se hagan del conocimiento a través de la mayor apertura posible de esta información de la ciudadanía. Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos. Información útil. Información reservada. Información pública que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta ley, así como la que tenga ese carácter en otros ordenamientos legales.
Se respetan los estándares nacionales. 14 hipótesis, máximo 7 años y por excepción se podrá renovar hasta por otros 5. Información confidencial, aquella que contiene datos personales y se encuentra en posesión de los sujetos obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. La información protegida por el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario, fiscal y profesional. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor, propiedad intelectual, la relativa al patrimonio de una persona física o jurídica de derecho privado, entregada con tal carácter a cualquier sujeto obligado. Les quiero recordar que en la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla usted puede encontrar asesoría para cualquier tipo de solicitud que quiera plantearle a los sujetos obligados. Están ya incluidos los ayuntamientos, que son 217 aquí en la entidad poblana. También le recuerdo nuestra página de internet, ahí puede encontrar información útil al www.caip.org.mx o bien nos puede seguir a través de las redes sociales, Facebook o Twitter. Le quiero también informar que tenemos un número telefónico a su disposición, es el 777-1122 y bueno, estamos como siempre atentos para servirle. A continuación vamos a seguir hablando de esta nueva ley de transparencia donde se han agilizado procedimientos. Al respecto nos habla la Coordinadora General de Acuerdos de la CAIP, la licenciada Irma Méndez Rojas. En efecto son dos procedimientos, por un lado lo que son las solicitudes de acceso a la información y por otro lado los medios de impugnación, es decir, los recursos de revisión a través del cual el solicitante que no está conforme con la respuesta o bien con la omisión de la respuesta puede presentar este medio de impugnación, este medio de defensa para poder obtener de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales una resolución donde en su caso se le puede dar la razón a él o bien al sujeto obligado, ¿no? Este recurso de revisión en efecto tiene algunos cambios, algunas diferencias con el procedimiento al que estaba acostumbrado el ciudadano. De entrada el término para la presentación del recurso de revisión antes era de 10 días y ahora se amplía a un término de 15 días. Con esto, bueno, se beneficia al ciudadano porque muchas veces sabemos que muchos de los recursos de revisión fueron desechados justamente por presentarse fuera de ese término de los 10 días. Ahora tienen 15 días para poder presentar este recurso y además el cómputo de estos 15 días también ya se prevé de manera más casuística, es decir, estos 15 días se van a empezar a contar de una manera distinta dependiendo de cada una de las situaciones de cómo se contestó esta solicitud de información y que bueno, en su momento lo platicaremos, pero existen también otros cambios importantes como es el hecho de que la presentación de los recursos de revisión se venía haciendo directamente ante las oficinas donde preguntábamos, es decir, donde habíamos presentado esa solicitud de información. En esa misma oficina nosotros presentábamos el recurso de revisión. Ahora este recurso de revisión se va a presentar directamente en las oficinas de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como en las diferentes modalidades que se han previsto ya, ¿no? Es decir, a través de una presentación directamente aquí en la comisión a través de un escrito libre o a través de algún formato, pero digamos de manera impresa, entregado aquí, digamos el procedimiento normal a través de la oficialía y demás, o bien a través de los medios electrónicos, pero digamos que ahora nosotros vamos a ser la autoridad ante quien tienen que presentar ese recurso de revisión. Con relación a las solicitudes de información, se establecieron algunos cambios también en cuanto a la atención de las solicitudes de información, pero concretamente se sigue conservando lo especial, lo esencial, digamos, de la solicitud de información. Esto es que se debe contestar en el término que nos establece la ley y además de esto, bueno, que hay posibilidades de que ésta se conteste entregando la información o bien a través de una consulta in situ, que ya habíamos comentado en alguna ocasión, es decir, la consulta directamente en las oficinas de la autoridad que tiene esa información y a través, muchas de las veces, que es materia de los recursos de revisión, muchas de las veces se responde informando que esa petición o que esa documentación se encuentra considerada como reservada o bien como confidencial, pero otro aspecto importante es la modalidad de la presentación de las solicitudes de información, que será a través de los medios electrónicos que ya conocemos, a través de un escrito libre, o bien en su caso también se establece la modalidad de la presentación de solicitudes de información a través de vía telefónica o incluso a través de vía fax.
Pues mira, de hecho hay varios puntos importantes aquí. Por un lado, esta reforma a la ley, la derogación de la ley anterior, y con esta nueva ley se establecen ya criterios como más prácticos, ¿no? Ya no se establece el concepto de agravios, por ejemplo, o la obligación de acompañar pruebas, que eran también unos aspectos muy técnicos que muchas veces impedían a los ciudadanos concluir este recurso de revisión, ¿no? Es decir, no se cumplían los requisitos y por lo tanto se desechaban, y que eran hasta cierto punto difíciles de cumplir por parte de los ciudadanos. En este caso ya nada más está requiriendo algunos requisitos muy simples, como es el nombre de quien está presentando ese recurso de revisión. En su caso, si es a través de un apoderado, el nombre del apoderado, el domicilio para recibir notificaciones, que puede ser dentro del municipio de Puebla, o en su caso el medio electrónico, en caso de que no viva en el municipio de Puebla, un medio electrónico a través del cual pretende que se le remitan las notificaciones. De igual forma se va a poner la autoridad, es decir, ese sujeto obligado o esa institución, esa dependencia, esa secretaría que va a impugnar el acto que está impugnando, es decir, la respuesta emitida a su solicitud de información, o en su caso la ausencia, ¿no?, de esa respuesta. Y por otro lado también únicamente se establece que ellos manifiesten los motivos de inconformidad, es decir, qué es lo que él considera que se le está violentando. Ya no es tan específico como antes, que se tenía que poner qué disposiciones legales estaban violando, los famosos agravios, que el término agravios de entrada ya es un término eminentemente jurídico y que al ciudadano que no estaba familiarizado con estos términos se le complicaba mucho, ¿no? Entonces es uno de los avances que tenemos con esta ley, y de igual forma se les requiere que señale la fecha en que se notificó esa solicitud o esa respuesta que está impugnando. Y otro punto importante, ya no es obligatorio ofrecer las pruebas o acompañar las pruebas, simplemente con que diga qué está impugnando, los motivos, la fecha, el nombre de la persona y en su caso el domicilio para recibir notificaciones. Creo que lo hace un poco más práctico, mucho más entendible, y va a permitir que muchos de los recursos de revisión que se venían desechando por cuestiones de incumplimiento de la ley, que ahora se entre al estudio de ellos y se resuelva en su momento. Sería realmente muy poco tiempo el que hemos tenido hoy para presentarle los alcances, los retos y el contenido de esta nueva ley de transparencia. Por eso es que vamos a presentarle posteriormente una segunda parte de este programa para conocer otros puntos de vista. Sabemos que todas las leyes son perfectibles, son dinámicas y sin duda siempre habrá oportunidad de mejorarlas. Pero lo más importante es que a partir de hoy usted también utilice el derecho a saber. Verdaderamente hay, a partir de la información pública, a partir de la información gubernamental, oportunidades donde podemos conocer los programas sociales, los programas de salud, oportunidades de empleo y muchas de las acciones que llevan a cabo nuestros gobiernos. En la CAIP estamos para servirle. Muchas gracias y hasta la próxima.